En esta ocasión, te hablaré de uno de los géneros más importantes en la historia de la música, el blues. Si te agradan este tipo de videos en donde exploramos la buena música, sus orígenes, datos curiosos, entre otros temas muy interesantes, no olvides suscribirte y darle like. Sin más dilación, comencemos. El blues es una expresión artística que nació de un contexto histórico y social muy específico, por las duras experiencias de la población afroamericana tras la abolición de la esclavitud en 1865. Aunque ya no eran esclavos, la segregación racial y las condiciones de vida en el sur de Estados Unidos eran extremadamente difíciles. Enfrentaban una profunda discriminación racial, pobreza y un sistema legal y social que los mantenía en una posición de inferioridad. El nombre del género blues estaba ligado a la expresión de Blue Devil, que en el argot inglés significaba un estado de ánimo de tristeza, melancolía o depresión. Con el tiempo, esta frase se acortó a The Blues y surgió de la jerga popular y el lenguaje de la comunidad afroamericana en el siglo XIX, mucho antes de que se formalizara como un género musical. Las letras, que a menudo hablaban de temas personales y universales como la pobreza, el desamor, la soledad y las penurias de la vida, el blues era una forma de contar la propia historia, de dar voz a una comunidad que no tenía poder. A través de la música, los artistas compartían sus experiencias y creaban un sentido de identidad y solidaridad. El blues se convirtió en una forma de expresar el dolor, la opresión y a la vez la resistencia y la esperanza. A principios del siglo XX, a medida que la gente se mudaba del campo a las ciudades del sur, como Memphis y Nueva Orleans, y del norte, como Chicago, el blues evolucionó. De ser un género acústico y rural, se electrificó y se hizo más urbano, dando origen a subgéneros como el Delta Blues, el Chicago Blues y el Texas Blues. Con el tiempo, se convirtió en la base de casi toda la música popular estadounidense, influenciando el jazz, el rock and roll, el soul y el rhythm and blues. El blues tiene sus raíces a finales del siglo XIX y 1920 en las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos, especialmente en la región del delta del Mississippi. Este género musical se originó a partir de una fusión de las tradiciones musicales de África Occidental, con la armonía y la instrumentación europea como los cantos de trabajo, o mejor llamados work songs, que eran cantos rítmicos y a menudo improvisados, que los trabajadores cantaban en las plantaciones, ferrocarriles y prisiones. Estas canciones no solo ayudaban a sincronizar el esfuerzo físico y mantener el ritmo, sino que también era una forma de expresar el dolor, la soledad y las duras condiciones de la vida cotidiana. Los gritos de campo, que eran gritos y lamentos emotivos que se comunicaban de campo a campo. Estos gritos aportaban la emotividad y la técnica vocal, que se convertirían en sellos distintivos del blues. Y los espirituales y gospel, que era la música religiosa de las iglesias afroamericanas, que aportaba la emotividad, la estructura de llamada y respuesta y una profunda carga emocional. Musicalmente, el blues se define por el uso de la escala pentatónica, con su estructura de 12 compases, y en particular, las Blue Notes, que son notas ligeramente desafinadas en la tercera, quinta y séptima posición de la escala.
creando una sonoridad melancólica y emotiva. Las primeras grabaciones de blues datan de la década de 1920, con artistas como Bessie Smith y Melissa Rainey, que ayudaron a llevar el género a una audiencia más amplia. Las influencias rítmicas clave fueron las culturas de África Occidental, las cuales tienen una rica tradición de polirritmia, que es la superposición de dos o más ritmos diferentes al mismo tiempo. Aunque el blues no es tan complejo rítmicamente como algunas músicas africanas, la idea de un pulso rítmico subyacente que interactúa con melodías y frases sincopadas es una herencia directa. El shuffle es un patrón rítmico de 8 notas que se toca con un balanceo o swing. Este es probablemente el ritmo más icónico del blues. En lugar de un ritmo de corcheas, es decir, 8 notas, parejo y regular, la primera nota de cada par se prolonga, mientras que la segunda es más corta y se retrasa. Este patrón crea una sensación de empuje o arrastre, que es fundamental para el blues y el rock and roll. La técnica de la llamada y respuesta, o también conocida como call and response, era común en los cantos de trabajo y los espirituales, y también se aplicaba al ritmo del blues. Un músico, generalmente el cantante, creaba una frase rítmica, y otro músico, o el grupo, respondía con una frase complementaria. Esta interacción dinámica crea un diálogo musical que impulsa la canción. Antes de la popularización de la batería en el blues, el ritmo se mantenía con palmadas, pisadas y el uso de instrumentos rudimentarios. Esto le dio al blues un pulso humano y orgánico, que sigue siendo una parte esencial de su carácter. El compositor y músico William Christopher Handy es a menudo referido como el padre del blues, debido a su papel crucial en la popularización del género. Handy fue uno de los primeros en transcribir y publicar partituras de blues a principios del siglo XX, como su famosa canción Memphis Blues de 1912, lo que ayudó a formalizar y difundir el término a una audiencia más amplia. Sus trabajos fueron fundamentales para llevar el blues de un género folclórico y rural a la esencia musical comercial. A medida que el género se fue formalizando, surgieron figuras clave que ayudaron a darle forma y estilo. Músicos como Charlie Patton, considerado el padre del Delta Blues. Son House y Robert Johnson fueron cruciales para establecer las bases del blues acústico. Tocaban en fiestas, tabernas y esquinas, y sus grabaciones, a partir de la década de 1920, sirvieron para documentar y difundir el género. Con la gran migración de afroamericanos del sur rural hacia las ciudades del norte, el blues también se trasladó y comenzó a evolucionar. En los años 20 y 30, el blues clásico o urbano surgió en ciudades como Chicago y Memphis. Artistas como Bessie Smith, la emperatriz del blues, y Melissa Rainey, la madre del blues, popularizaron el género con grabaciones y actuaciones en teatros. Sus estilos vocales, potentes y expresivos, a menudo eran acompañados por bandas de jazz. Simultáneamente, el blues de estilo rural
continuó su desarrollo en diferentes regiones, dando lugar a subgéneros como el Piedmont Blues, caracterizado por la técnica del finger picking en la guitarra, y el Texas Blues, que incorporaba un ritmo más swing. La introducción de la guitarra eléctrica en la década de 1940 revolucionó el blues. La necesidad de hacerse oír en los ruidosos bares de Chicago impulsó la electrificación de los instrumentos. Este nuevo sonido amplificado se conoció como Chicago Blues, un estilo más agresivo y enérgico, con riffs de guitarra potentes y armónicas amplificadas. Muddy Waters y Howlin' Wolf son considerados los padres del Chicago Blues. Su música, con temas de la vida urbana, la seducción y la lucha, influenció a toda una generación. El Memphis Blues incorporó elementos de Rhythm and Blues, mientras que el Delta Blues, de Johnny Lee Hooker, con su ritmo hipnótico, también se electrificó en Detroit. En la década de 1960, el blues experimentó un renacimiento. Músicos británicos como The Rolling Stones, Led Zeppelin y Eric Clapton descubrieron el blues de Chicago y de Delta, reinterpretando sus canciones y llevándolas a una audiencia global. Este fenómeno, conocido como el British Blues Boom, popularizó a los maestros originales del blues y fusionó su sonido con el rock, creando el blues rock. Paralelamente, el blues siguió evolucionando en Estados Unidos. B.B. King, con su estilo de guitarra distintivo y emocional, se convirtió en el rey del blues, mientras que Stevie Ray Vaughan revitalizó el género en los años 80, con un estilo virtuoso y potente. El blues permitió a una comunidad marginada tener su propia voz, contando sus propias historias y validando sus experiencias, que eran ignoradas por la sociedad dominante. Se convirtió en una parte integral del ADN de la comunidad afroamericana, reflejando su historia y su lucha. Fue un elemento unificador que ayudó a mantener y fortalecer la identidad cultural. La música se tocaba en juke joints y otros espacios de reunión, creando un sentido de comunidad y conexión entre las personas. Los músicos y el público interactuaban en un diálogo de pregunta y respuesta, que hacía de cada interpretación una experiencia compartida. En algunos casos, se cree que las canciones del blues contenían códigos secretos para los esclavos oprimidos, sirviendo como una forma de comunicación oculta sobre la libertad y las vías de escape. Con el tiempo, la popularidad del blues atrajo a músicos blancos que lo adoptaron y difundieron, como los pioneros del rock and roll, lo que contribuyó a romper barreras raciales y a que el género se conociera a nivel global. El legado del blues es inmenso. No solo sirvió como base para el rock and roll, el rhythm and blues y el soul, sino que su esencia emocional y su estructura de acordes ha permeado casi todos los géneros de la música popular moderna, desde el jazz y el country hasta el pop y el hip hop. Hoy, el blues continúa siendo una forma de arte vital y en constante evolución, con nuevos artistas que mantienen viva su llama. En resumen, la nueva música del blues influyó en la gente al ofrecer una vía de escape emocional, al fortalecer la idea de una comunidad oprimida y al sentar las bases para la música popular moderna. Su legado perdura no solo en las canciones que siguen tocándose, sino también en el profundo impacto social y cultural que dejó. Sin lugar a dudas, el blues
es muy importante, valioso y con un gran repertorio de muy buena música. ¿Pero tú qué opinas? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Si te agradó el episodio de hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido interesante. Muchas gracias.